Bien, ahora toca leer el capítulo 5 y 6 de Marcos. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido el del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas podían alguien atarlo, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas había hecho pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie lo podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos, y la manada cayó por el despeñadero en la mar, la cual era como 2000, y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había estado atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Y pensando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, pasando, se juntó a él una gran compañía, y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él, y le seguiría gran compañía, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre hace 12 años había sufrido de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado antes, y le iba peor. Como oyó hablar a Jesús, llegó por detrás de entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién me ha tocado? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver lo que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vio y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija está muerta, ¿para qué fatigas al maestro? Mas Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, sino duerme. Y hacían burla de él, mas él, echando fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice: Talita Kumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba porque tenía 12 años, y se espantaron de gran espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, sino que le diesen de comer. Ese fue el capítulo 5, ahora vamos al capítulo 6. Y salió de allí, vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. Y llegando el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron, estaban atónitos diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada de tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía: no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí mucha maravilla, solamente sacó algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y le mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente el báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, para que se calzasen, más que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les decía: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no recibieren ni os oyeren saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio de ellos. Es cierto, os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra en el día de juicio que el de aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan, el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por lo tanto virtudes obran en él. Otros decían: Elías es. Otros decían: profeta es, o alguno de los profetas. Y oyéndolo, Herodes dijo: este es Juan, el que yo degollé, el que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Pues Juan la había tomado por mujer, y porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías les acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Y venido un día oportuno en que... A ver si pasa la otra página o no. Vamos a ver. ¿Sabes qué? A ver, y viendo un día oportuno en que Herodes... en la fiesta de su nacimiento daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías y danzando y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidieras te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a la madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista.
Entonces entró prestamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y luego el rey enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída su cabeza. Y cuando fue y le degolló en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y dio la muchacha le dio a su madre. Y oyéndolo sus discípulos vinieron y tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte del lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni aún tenían lugar de comer. Y se fueron a un barco al lugar desierto aparte, y lo vieron ir muchos, y conocieron y concurrieron allá muchos que de pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y los comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegando a él, diciendo: el lugar es desierto y el día ya muy entrado. Envíalos para que se vayan a los cortijos y a las aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. Y Jesús les dijo: dadle vosotros de comer. Y los discípulos dijeron: ¿qué vamos a comer? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y demos de comer. Y él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo, dijeron: 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por partida sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron, y asaron los pedazos 12 cofines llenos de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Luego dio priesa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida, de la otra parte, entre tanto que él se despedía de la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y cuando fue la tarde, el barco estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y vio fatigados a los discípulos bogando, porque el viento les era contrario, y cerca de la 4ª vigilia en la noche. Vino a ellos andando sobre el mar y quería precederlos. Y viéndole ellos que andaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Mas luego alguno de ellos le dijo: alentaos, yo soy, no temáis. Y luego ellos en el barco, y luego subió a ellos en el barco, y calmó al viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban, porque aún habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones. No habían considerado lo de los panes. Y cuando estuvieron de la otra parte, vieron a tierra de Genesaret y tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oía que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades, heredades, ponía en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido, y todos los que tocaban quedaban sanos. Bueno, ese fue el capítulo 5 y 6.
Después viene 7 y 8.